Hola, mi nombre es Paola Chuquipul, soy abogada aquí en el Estudio Santibáñez y el día de hoy voy a hablarles acerca de la fuerza vinculante de los tratados de derechos humanos en las jurisdicciones nacionales. Una de las características más destacadas del derecho en derechos humanos es justamente su aplicación en la jurisdicción nacional. Pero antes de conversar acerca de lo que es la fuerza vinculante, vamos a separar un poquito este título y vamos a hablar acerca de lo que son los tratados internacionales y qué son los derechos humanos para finalmente hablar de fuerza vinculante y cómo lo vemos reflejado en nuestro país. ¿Qué son los tratados internacionales? Un tratado es un acuerdo de partes, pero no de dos personas o de dos empresas. Un tratado es un acuerdo de dos o más países. También pueden haber tratados internacionales entre acuerdos de países y organismos o órganos internacionales, pero ese es otro tema a ver. Centrémonos en los acuerdos entre países. Las materias a tratar en tratados internacionales pueden ser de extradición, pueden ser materias económicas, sociales, culturales o incluso ambientales. Uno de los tratados más sonados o quizás que han leído en los periódicos o visto en las noticias son los TLC, los Tratados de Libre Comercio. Nuestro país lo tiene con distintos países de la región o incluso también entre uno o dos países justamente por temas económicos. Entonces, ya sabemos que es un tratado internacional. Pasemos a la segunda definición, que son los derechos humanos. Para hablar de derechos humanos tenemos que hablar de la dignidad humana, porque los derechos humanos son aquellos que son inherentes a la dignidad humana y porque es necesario justamente esa dignidad. La dignidad tiene que ver con el desarrollo integral de la persona. Lo tenemos porque somos seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos. Los derechos humanos pueden ser catalogados en cinco formas: civiles, culturales, económicos, sociales y ambientales. Entonces, sabemos que los tratados internacionales es un acuerdo de dos estados que también puede ser hechos en materia de derechos humanos. El Perú ha firmado diferentes tratados en temas de derechos humanos que son justamente aplicados a nuestro país a través de esta fuerza vinculante. La fuerza vinculante es esa característica que tiene este tratado para obligar a un país o a un estado a que lo cumpla. ¿Desde cuándo podemos ver o podemos hablar de derechos humanos? Podemos hablar de derechos humanos desde la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que viene desde 1948, más o menos fue a finales de la Segunda Guerra Mundial, si nos acordamos lo que vemos en las películas o nos acordamos un poquito de lo que vemos quizás a veces en la televisión o en documentales. Entonces, desde esa parte, desde ese momento podemos hablar de derechos humanos a nivel internacional. Por nuestra parte de la región tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que le da pues cabida y que le da forma a todo este sistema interamericano de derechos humanos de la cual el Perú es parte. Entonces, ¿cómo vemos esa fuerza vinculante dentro de nuestro Estado? Lo vamos a hacer en tres puntos específicos de la Constitución. La primera es el artículo 3 de la Constitución dentro del capítulo 1. El capítulo 1 nos va a hablar acerca de los derechos fundamentales que tenemos nosotros por ser ciudadanos del Perú. Dentro de este capítulo 1 vamos a tener la enumeración de distintos derechos fundamentales. El artículo 3 nos deja una cláusula abierta, nos deja esta posibilidad de que ingresen otros derechos fundamentales que tengan que ver con derechos humanos y que no estén enumerados dentro de este capítulo para que también tengan que ser cumplidos por nuestro país, para que también tengan que ser protegidos. Asimismo, el artículo 55 de la Constitución nos habla acerca de los tratados internacionales, de los tratados y cómo estos tienen que ser respetados y cumplidos dentro de nuestras leyes. Finalmente, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política nos indica de que la Constitución, así como todas las normas generadas en el país, tienen que ser leídos a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, a través de nuestra dignidad. Ninguna ley, decreto o norma que se genere dentro del país puede ir en contra de nuestra dignidad humana. Muchas gracias.